El consumo de energía y el crecimiento de la población es algo capital. De 2013 a 2016, según los datos más recientes, el crecimiento del consumo mundial de energía ha disminuido. Vale la pena discutirlo y buscar una causa rápidamente. Usaré los datos sobre el consumo de energía primaria, ya que mide la demanda total de energía de un país. El consumo total de energía primaria es el mejor indicador de la evolución real de la actividad económica que conozco. Por supuesto, parte de la desaceleración de la demanda se debe a la conservación, la innovación y o una mayor eficiencia. Pero lo que detallará no es un esfuerzo de conservación o una mayor eficiencia, es una desaceleración masiva de la demanda. La deuda masiva debería haber dado lugar a un crecimiento espectacular, pero en realidad eso no fue lo que sucedió y debería ser una gran preocupación porque esto se han reducido desde 2016. Por ahora, echamos un vistazo a la población. Países de ingresos altos como América del Norte, Estados Unidos, Europa o Japón, Corea del Sur, Australia, etc. 1.200.000 de personas, 16% consumen 46% de la energía mundial, reciben el 74% de los ingresos mundiales. Los países de ingresos medios altos como China, Brasil, Rusia, México, etc., 2.6 millones de personas, 34% de consumo, 42% de la energía mundial y reciben el 27% renta global. Los países de ingresos medios bajos como India, Pakistán, Nigeria, Vietnam, etc., 3.1 billones de personas, 41% de consumo, el 11% de la energía del mundo, reciben el 8% de renta global. Los países de bajos ingresos como África subsahariana, Afganistán, Corea del Norte, Haití, etc., 700 millones de personas, 9% de consumo, el 0.6% de la energía del mundo recibe menos de 1% de ingreso global. ¡Wow! La población en edad de procrear, entre los 15 y 44 años, los países de ingresos medianos alto totaliza un número de nacimiento que alcanzó su punto máximo, claramente con la disminución en el número de nacimientos, incluidos los nacimientos de inmigrantes. La población en edad fértil ha alcanzado su punto máximo alrededor de los años 2010 y ahora está disminuyendo, pero por lo tanto el crecimiento de la población en África, India y los países más pobres del mundo simplemente se traduce en crecimiento en el uso de energía o actividad económica debido a los bajos ingresos, ahorros y accesos limitados al crédito. El cambio anual en el uso de energía de los países de ingresos bajos y medios bajos se encuentran en la misma escala que el crecimiento de la energía de los países de ingresos medios altos. Y si es muy claro, si no es muy claro, les voy a dar las estimaciones del crecimiento previsto de la población mundial, sabiendo que actualmente somos 7.6 mil millones de habitantes en la Tierra, siguiendo el último conteo que se hizo de las Naciones Unidas, y que fue publicado el 21 de junio de 1917. Por 2030 seremos 806 mil millones.
Por 2050 seremos 9.000 millones y por 2100 serán ustedes 11.2 mil millones. Ahora, si usted entiende la más grande de todas las preocupaciones del mundo, es el crecimiento de la población y lo a dónde vamos para encontrar soluciones para toda esta sobrepoblación.